Un cordial saludo a todos los oyentes de Radio María. Un día más, con la gracia del Señor, proseguimos el comentario del Catecismo de nuestra Madre la Iglesia. Hemos quedado sin concluir un punto, el 2113, y comentamos también el siguiente, el 2114, con el que terminamos el apartado sobre la idolatría. Hemos hablado de la superstición, ahora hablamos de la idolatría. En el contexto del primer mandamiento, amarás a un único Dios. Somos adoradores del Dios único y del Dios verdadero, y tenemos que examinar nuestro corazón ante una tendencia continua que tenemos a la idolatría. Idolatría sobre la que también nos previno Jesús, cuando nos dice que no podemos servir a Dios y al dinero, no podemos tener dos señores. El cristiano tiene un único Señor y solo ante Él dobla su rodilla. Y esos dos señores, pues cada uno tiene que examinar en su vida qué peligro tiene de tener dos señores, ¿no? Dios y el dinero, Dios y la fama, Dios y el placer, Dios y la política, Dios y otras cosas, ¿no? Dios y. Bueno, pues este es un buen examen, ¿eh? Un buen examen que nos debe de ayudar. ¿Por qué insisto en este y? Porque evidentemente en esta vida estamos llamados, a insertarnos en ella. Un cristiano tiene que estar inserto, en la vida laboral. Y un cristiano tiene que estar inserto también, en sus estudios, en la vida estudiantil, ¿no? Y tiene que estar inserto, en muchísimas cosas, en los medios de comunicación, en la misma política, en todo, ¿eh? Un cristiano tiene que estar inserto. Él no vive aparte del mundo, no tiene que desencarnarse del mundo, más bien tiene que empaparlo todo. Pero existe un riesgo, ¿no? Esto de los dos señores. El riesgo existe que sean como capítulos aparte en su vida. Que sea, yo soy cristiano y también soy empresario aparte, ¿no? Yo soy cristiano y también soy político, o soy cristiano y también soy estudiante. Es decir, como si una cosa y la otra fuesen distintas, diferentes, y el ser cristiano, quedase reservado como para un apartado estanco en mi vida, para mis ratos libres, ¿eh? En mis ratos libres soy cristiano, luego lo demás soy empresario, ¿no? Lo demás, soy político, lo demás soy no sé qué, pero en mis ratos libres, en el ocio, soy cristiano. Eso lógicamente tiene un peligro inmenso, ¿no? ¿Qué es lo sustantivo en mi vida? Vamos a ver, ¿qué es lo sustantivo? ¿Lo sustantivo es ser cristiano o es ser político? Si entra en conflicto una cosa y la otra, ¿qué es lo prioritario en mi vida? ¿Ser cristiano o ser político? ¿O ser cristiano y ser empresario? ¿Qué es lo sustantivo? Por eso digo que a mí lo de la conjunción esa copulativa y, la verdad es que me parece peligroso, porque si uno dice yo soy cristiano y político, y ese y, yo soy cristiano, yo soy un cristiano político, o soy un político cristiano, o soy cristiano y político, como que son dos cosas que una no empapa la otra. A eso se refiere Jesús cuando dice, ojo, que no podéis servir a dos señores, que solamente podéis tener un solo Señor. ¿Y cómo se puede discernir cuando hay dos señores? ¿Cómo se puede discernir? Hombre, pues eso la vida nos trae muchas circunstancias, ¿eh? No hay que buscarlo mucho. Hay momentos en los que entran en colisión ciertas cosas y uno se da cuenta a quién está sirviendo, quién es su Señor, qué es lo sustantivo de mi vida y qué era, qué era de adorno. Si lo sustantivo en mi vida, es ser empresario, o si lo sustantivo en mi vida es ser cristiano. Si lo sustantivo en mi vida es ser político, es ser cristiano. En cuanto que hay un conflicto, se ve qué es lo que uno elige, ¿no? Pues por ejemplo, ¿no? Si uno tiene una afinidad política y ve que en esa afinidad política entra en colisión con sus principios cristianos, vamos a ver, ¿qué es antes? ¿Dónde está en mi jerarquía de valores? ¿Qué es lo que yo priorizo? Y eso lo vemos continuamente, ¿no? Lo vemos continuamente además en todos los niveles.
Decíamos ayer que los cristianos, los católicos, contra lo que muchas veces los medios de comunicación pretenden transmitir, no se dividen en católicos de izquierdas o católicos de derechas. No, se divide más bien en católicos cuyos principios religiosos son prioritarios sobre sus sensibilidades políticas, otros que sus sensibilidades políticas, sus ideologías, están por encima de sus principios cristianos. Claro, esa es la división auténtica, no lo otro de derechas y de izquierdas, que eso es como nos pretenden vender las cosas. La auténtica distinción es esta: ¿cuál es mi Señor? ¿Cuál es mi prioridad última? Y así puede ocurrir, pues vamos, que no nos dé ninguna vergüenza poner ejemplos prácticos, porque es que esto también después se traduce en ejemplos prácticos. Bueno, pues un católico que tiene una sensibilidad política pues de izquierdas, y si ve, por ejemplo, que su sensibilidad política pues choca porque ese partido político de tendencia de izquierdas pues mantiene en su ideario pues muchas cuestiones que son contrarias a la moral cristiana, a la moral matrimonial, al respeto de la vida, a la concepción de la familia, al derecho de los padres de educar a sus hijos, etcétera, etcétera. Si entra en conflicto, ¿qué es lo prioritario para él? Vamos a ver. O una persona que tiene pues una tendencia de derechas, ¿no? Un cristiano con tendencia de derechas, y si ve que entra en conflicto, pues por ejemplo, ¿no? Pues cuestiones que también a unos partidos de derecha sostienen y mantienen, pues por ejemplo, de política internacional, o por ejemplo el apoyo a la guerra de Irak, o lo que sea, etcétera, y entra en conflicto con unos principios católicos o con una palabra de orientación del Papa, que el Papa ha condenado una intervención en la guerra, lo que sea. ¿Qué es lo que prima ahí? ¿Mi sensibilidad política o mis convencimientos católicos y mi adhesión a la Iglesia? ¿Qué es lo que prima? Y eso se ve enseguida, ¿no? Se ve enseguida, tanto uno tenga una sensibilidad como la otra. A ver, ¿yo qué soy antes? ¿Cristiano o de derechas? ¿Yo qué soy antes? ¿Cristiano o de izquierdas? ¿Yo qué soy antes? ¿Cristiano o nacionalista? Porque también eso ocurre. También ocurre que a un obispo, pues como ocurrió con el caso del obispo de Bilbao, resulta que le envían a Bilbao y determinados partidos nacionalistas montan un lío porque nosotros queremos un obispo vasco y no queremos este obispo que viene de fuera, pero vamos a ver. Y entonces si uno es cristiano y milita en un partido nacionalista que está diciendo tal cosa, es un momento fenomenal para que uno diga, vamos a ver, ¿yo qué soy antes? ¿Católico o nacionalista o católico? Es decir, es que enseguida las cosas se traducen en casos concretos y prácticos. No estamos hablando, como veis, de teorías bonitas, no, descendemos a la práctica. Y enseguida se ve si me adhiero antes a un partido de derechas, o me adhiero antes al magisterio católico, o me adhiero antes a un partido de izquierdas o al magisterio católico, o a un partido nacionalista, o a lo que fuere. No podemos servir a dos señores. Tenemos que tener un corazón libre para adorar a Jesucristo y para seguirle en el seno de la Iglesia. El Evangelio pues nos pide una libertad de corazón, libertad de ataduras interiores. Bueno, a esto se refiere aquí la idolatría. La idolatría, como explicamos ayer, no se refiere únicamente a la idolatría en el sentido craso de la palabra, de realizar ídolos o de construir ídolos de plata o de oro, o de material, o de piedras preciosas. No, también se refiere a estos ídolos interiores que nos hemos ido creando. Y aquí el Catecismo, pues en el punto 2113, se ha atrevido a concretar el ídolo del propio yo, el ídolo del poder, el ídolo del placer, el ídolo de la raza, el ídolo de los antepasados, del Estado, del dinero. Se ha atrevido a bajar y concretar. También habla del ídolo del satanismo. También existe, ¿no?, ese riesgo también en nuestra sociedad secularizada también tiene lugar, ¿no?, ese recurso a Satanás como un ídolo. Bueno, pues nos hemos quedado a medias en el punto 2113 y vamos a completarlo. Ayer hablábamos del ídolo del yo, del ídolo del poder, del placer, de la raza, de los antepasados. Nos falta algo muy importante, ¿no?, que es del dinero. Nos falta uno de los ídolos principales, nos faltaba por comentar, que además es explícitamente el ídolo al que se refiere Jesús en Mateo 6:24, cuando dice: no podéis servir a Dios y al dinero.
se refiere explícitamente, ¿no? Pues a ese ídolo. Es evidente que el dinero es un ídolo, que podemos llegar a idolatrar el dinero. Tal es así que Jesús nos previene del peligro de las riquezas y nos advierte del riesgo que supone incluso para la propia salvación, cuando él dijo que difícil será entrar a un rico al reino de los cielos. Ojo, Jesús nos previno, ¿no?, del riesgo de las riquezas. Que es evidente que el dinero es un ídolo, porque incluso a muchas personas les lleva a entregarse al trabajo de una manera desordenada, incluso no les importa perder la salud. Viven para trabajar, no trabajan para vivir, sino que viven para acumular, trabajan para acumular dinero, ¿no? Y en eso entregan alma, corazón y vida. Y están perdiendo la salud, pero no les importa, porque como pues es que en esa especie de tríada de salud, dinero y amor, vamos, está claro que para ellos lo primero es el dinero por encima de la salud y por encima del amor. Lo priorizan totalmente y es un ídolo en sus vidas, ¿no? Incluso por encima del amor, como digo, porque es que cuántas veces el afán del dinero ha sido capaz de destruir familias. Personas que ven que están trabajando de una manera desequilibrada, etcétera, y ven que están poniendo en peligro su matrimonio, pero siguen, dale que te pego ahí, ¿no? O cuántas veces vemos también que el dinero ha destruido familias, pues con el tema de las herencias, las ambiciones, ¿no?, las luchas, los enfrentamientos, ¿no?, entre hermanos, a veces entre hermanos, o entre hijos y padres, ¿no?, por el tema de dinero, pero qué ídolo, ¿no?, puede llegar a ser el dinero para destruir lo más querido, ¿no?, lo más querido para nosotros, que es la familia, ¿no? ¿Qué capacidad de embrujo no puede llegar a tener un cacho de papel? Un cacho de papel, ¿no? Que si uno lo mira desde el punto de vista pues de la realidad que en Dios alcanzan las cosas, dicen, pero bueno, si esto es un cacho de papel, ¿no? Y cuántas personas pierden la salud, pierden lo más querido que es su familia, pierden incluso sus propios ideales, su propia dignidad, y por dinero se pierde el sentido común, se pierden los ideales, ¿no? Uno se vende por un plato de lentejas, se dice, ¿no? Uno vende sus ideales. ¿Cuántas personas ha habido que han tenido unos ideales de juventud preciosos, pero llegados el momento en el que dice, no, es que aquí era lo que importa, aquí yo ya he llegado a un momento en mi vida en que ya aquello eran ideales de juventud, ¿no? Ahora la vida es así, ¿no? Y ¿quién me da a mí el sustento? Luego tengo que, ante el dinero se pierden los ideales, ¿no? Por dinero hay personas que venden su cuerpo, venden lo más íntimo. Por dinero hay personas que aplastan al prójimo. Y muchas riquezas están construidas sobre el sufrimiento de los pobres y sobre injusticias sociales tremendas, ¿no? O sea, es un ídolo tremendo. Leía yo a un autor una frase muy incisiva, muy graciosa, que me hizo reír, pero también me hizo pensar mucho, ¿no? Y decía, hay gente que pasa su vida haciendo cosas que detesta para conseguir dinero que no necesita y comprar cosas que no quiere para impresionar a gente que odia. Que es absurdo, ¿no? Que es ridículo, porque ahora voy a repetir la frase, ¿no? Pero es absurdo y ridículo, diciendo, pero ¿cómo podemos hacer cosas que en el fondo no tienen sentido ninguno, ni es práctico para mí, ni es bueno para mí? Pero sí, porque somos arrastrados por el Dios dinero, ¿no? Dice la frase, hay gente que pasa su vida haciendo cosas que detesta para conseguir dinero que no necesita y comprar cosas que no quiere para impresionar a gente que odia. ¿Por qué? Porque todo está desordenado. Todo está desordenado. Y es verse arrastrado por un Dios, por una idolatría. Además, lo propio de la idolatría es que tiene sobre ti un embrujo. Estás como atontado. Tiene un embrujo que en vez de ser tú el que eliges libremente, eres arrastrado, ¿no? Has perdido el norte. ¿No? Has perdido el norte.
Entonces, esta es una denuncia que hace el catecismo. Ojo con el dinero, no podéis servir a dos señores, ¿no? Ni simulándolo un poco, ni simulándolo un poco, porque también a veces existe ese riesgo de, bueno, yo tengo una idolatría, bueno, pues no es que yo por supuesto que yo no llegaré a esos extremos, ¿no? De romper la familia o de romper tal, romper cual, pero bueno, pero sí se ve, ¿no? Con un cierto influjo, ¿no? Sí se ve un tanto seducido, ¿no? Y también eso debe de ser purificado. Como aquel chiste que se cuenta, ¿no? No sé si lo habéis oído, que dice que estaban en el cielo, y entonces el Señor le estaba dando instrucciones a San Pedro, que tenía que empezar a aprender a ser portero, y claro, todavía San Pedro era un poco inexperto, y le dice el Señor, mira, te lo voy a poner fácil. Cuando venga la gente, cuando toquen la puerta, tú en una mano pones un fajo de billetes, y en otra mano tienes la Biblia. Entonces al que entre tú le dices, ¿tú qué eliges? ¿Este fajo de billetes o la Biblia? Y el que elige la Biblia, pues le dejas entrar en el cielo, y el que elija el fajo de billetes, pues ese va para el infierno. Ah, pues bueno, es bastante fácil. Sí, la cosa es así. No podéis servir a dos señores, ¿no? A Dios y al dinero. Bueno, se va el Señor y le deja a San Pedro solo un día, y bueno, termina el día, vuelve el Señor y le pregunta a San Pedro, ¿ha sido fácil? Y dice, sí, con este método ha sido muy fácil, el que elige la Biblia o el que elige el dinero. Dice, pero he tenido un caso un poco complicado. Dice, he tenido un caso de uno que cogió la Biblia y dijo, uy, qué texto tan bueno de San Pablo y tal, y me cogía un billete y lo ponía como estampita para guardar la página. Y buscaba otro texto de Mateo y decía, qué pasaje tan bueno, y cogía otro billete y lo ponía para guardar la página, ¿no? Y finalmente entró y el Señor le dice a Pedro, ya te han engañado, otro que prefiere, ¿no? Otro que pretende servir a dos señores. Bueno, pues ese chiste es un chiste muy real. Es un chiste muy real, porque la idolatría del dinero se puede tener a lo bruto o en plan disimulado, pero también existe la idolatría, pues infiltrada suberticiamente, no, pero existe la idolatría, ¿no? La puedo disimular, ¿no? Puedo coger los billetes para guardarlos como estampita en la Biblia, que no se me pierda la página, pero estoy sirviendo a un falso señor. Luego, he aquí, por lo tanto, ¿no? esta denuncia y lo importante y lo atentos que tenemos que estar, ¿no? Para que en nuestro corazón no haya idolatría de nuestro egocentrismo, del poder, del placer, de la raza, del dinero, etcétera, tal y como el catecismo nos va describiendo. Tenemos un momento de reflexión y continuamos enseguida. Continuamos con el comentario del punto 2113. Habla de la idolatría, de la importancia de servir a un único Señor. Continúa diciendo este punto, numerosos mártires han muerto por no adorar a la bestia. Y aquí habla de Apocalipsis 13 y 14, negándose incluso a simular su culto. La idolatría rechaza el único señorío de Dios, es decir, incompatible con la comunión divina. Es misterioso, pero es verdaderamente iluminador esta referencia a la bestia. Numerosos mártires han muerto por no adorar a la bestia, y la bestia lo pone entrecomillado. Se refiere a dos capítulos, bueno, en realidad a todo el Apocalipsis, ¿no? Pero en el Apocalipsis se habla de la bestia con una singularidad especial. El capítulo 12 concluye con el dragón, imagen de Satanás, ¿no? El dragón que no es capaz de vencer a aquella mujer que había dado a luz al hijo varón, imagen evidentemente de María y también de la Iglesia. Se le escapa, ¿no? El dragón persigue a la mujer y no es capaz de hacerse con ella, ¿no? Entonces dice, despechado contra la mujer, se fue a hacer la guerra al resto de sus hijos, los que guardan los mandamientos de Dios y mantienen el testimonio de Jesús. Satanás y sus ángeles despechados, ¿no? Pues porque no han sido capaces de vencer a María y a la Iglesia y a la santidad de la Iglesia, y María ha pisado la cabeza del dragón. Y también la Iglesia está preservada, no está protegida, ¿no? Y es santa, a pesar de que muchos miembros que la formamos seamos unos pecadores, ¿no? La Iglesia es santa, y entonces
despechado Satanás, él se lanza, ¿no? Se lanza al ataque. En el capítulo 13 describe cómo la bestia se lanza a intentar seducir a los descendientes de Adán y de Eva, ¿no? Que somos nosotros. Leo, como igual sería mucho leerlo todo, pero leo algunos pasajes, ¿no? Para que entendamos en qué se entiende lo que es el influjo de la bestia sobre nosotros, ¿no? Y la importancia de resistir a esa tentación de la bestia. Dice cómo entonces muchos se postraron ante el dragón porque había recibido el poderío, ¿no? Le concedió el poderío a la bestia, y se postraron ante él, adoraron, fueron idólatras. Muchos idolatraron a esta bestia. ¿Quién como la bestia?, dijeron postrados. Más tarde dice, ¿no? Se le concedió hacer la guerra a los santos y vencerlos. Se le concedió poderío sobre toda raza, pueblo, lengua y nación. Y la adoraron muchos habitantes de la tierra, cuyo nombre no está inscrito desde la creación del mundo en el libro de la vida del Cordero. El que tenga oídos que oiga. Por lo tanto, insiste el Apocalipsis en cómo aquellos que no tenían inscrito su nombre en el libro de la vida adoraron a la bestia, ¿no? y se produce un pecado de idolatría. Claro, la pregunta es, ¿y quién es la bestia? ¿Quién es la bestia en nuestra sociedad, ¿no? ¿A qué se está refiriendo el libro del Apocalipsis? ¿Quién encarna esa imagen de la bestia que está como queriendo seducir a los hijos y atraerlos, ¿no? Fijaros que el libro del Apocalipsis es un libro que ha sido escrito en tiempos de persecución, ¿no? Cuando los cristianos estaban siendo llevados al límite, y muchos de ellos, algunos de ellos estaban cayendo y estaban adorando a los falsos dioses con tal de salvar su pellejo, y otros eran seducidos, y otros sin embargo eran mártires, ¿no? Y estaban llevando, y había una bestia, ¿no? Que era la bestia del imperio romano, ¿no? Idólatra, ¿no? Que estaba queriendo acabar con los cristianos. Por eso dice aquí en el versículo Apocalipsis 13, 18, aquí está la sabiduría. El que tenga inteligencia, calcule la cifra de la bestia, pues es la cifra de un hombre. Su cifra es el 666, el 666. De alguna manera, aquí, el autor del libro del Apocalipsis está como queriendo dar una clave. ¿Quién es la bestia que persigue a los cristianos? Y llega a dar aquí una especie de clave de interpretación. Los autores, los conocedores, los estudiosos del libro de Apocalipsis vienen a entender, así también lo dice la Biblia de Jerusalén en una nota de pie de página, que tanto en griego como en hebreo cada letra tenía un valor numérico correspondiente a su puesto en el alfabeto, y la cifra de un nombre es el total de sus letras, de manera que el 666 sería César Nerón. César Nerón. César Dios. Bueno, pues el 666 parece que era como una referencia a que el autor del Apocalipsis viene a entender que la bestia está como encarnada en Nerón, que persigue a los cristianos, ¿no? Y está acabando con ellos. Bueno, pero aunque históricamente el libro de Apocalipsis hubiese sido escrito en aquel contexto de persecución romana, y entendían que Nerón era como la encarnación de la bestia que quería acabar con los cristianos, que los lanzaba a los leones, sin duda alguna el sentido pleno de este texto también nos abre los ojos a entender de que existe también otras formas en las que se encarna esa bestia en cada momento histórico. ¿Quién es la bestia, ¿no? en nuestro contexto? Es el materialismo, es el relativismo, son unas determinadas también, ¿no?, como ideas masónicas antirreligiosas que se van extendiendo, ¿no?, y que van como acabando con una tradición cristiana. Existe esa bestia que tiene una capacidad impresionante de disimularse, ¿no?, de pasar inadvertida, pero es evidente que su influjo
su influjo es muy concertado, su influjo no es casual, ¿no? Leía recientemente una reflexión publicada en Alfa y Omega, una reflexión sobre esta secularización, sobre la tormenta de la secularización, ¿no? El influjo tan grande que puede tener, ¿no? Y había distintos comentarios, ¿no? de personajes de la Iglesia y de la sociedad española, ¿no? Y uno de ellos decía que la secularización es parte de un proyecto, incluso de un proyecto político, que entraña la producción de un cambio de régimen, un intento de transformar las bases morales de la sociedad. Se trata de un proyecto de modelación de la sociedad desde el Estado. Se produce una agresión al cristianismo que se manifiesta en la pretensión de concebir la religiosidad como una dimensión privada de la persona, que el Estado se limita a tolerar fuera del ámbito de la vida pública. Bueno, es decir, que no podemos ser ingenuos, y también esa imagen de la bestia supone también que existe como un proyecto calculado, frío, muy diseñado, a nivel occidental, ¿no? A nivel mundial. Un proyecto calculado también de arrancar las raíces cristianas de la sociedad. Existen esas tendencias masónicas a nivel europeo, y que se traducen en políticas concretas. No podemos ser ingenuos, ¿no? Existe, por lo tanto, también ese influjo de la bestia, ¿no? Tenemos que hacernos esa pregunta. ¿Cómo se encarna la bestia en nuestros días? ¿En qué se está encarnando esa bestia? Tenemos que descubrirla y desenmascararla, porque si uno no tiene claro dónde está el enemigo, entonces es mucho más fácilmente seducido por él. Mucho más fácilmente seducido por él. Bien, tengamos un momento de reflexión y continuamos en serio. Continuamos con el comentario. En este apartado sobre el tema de la idolatría nos falta el punto 2114 y en esto queremos concluir el programa de hoy. Dice así este punto, 2114. La vida humana se unifica en la adoración del Dios único. El mandamiento de adorar al único Señor da unidad al hombre y lo salva de una dispersión infinita. La idolatría es una perversión del sentido religioso innato en el hombre. El idólatra es el que aplica a cualquier cosa más bien que a Dios su indestructible noción de Dios. Un texto de Orígenes este último. Bueno, me parece una expresión preciosa, preciosísima del catecismo, esta de que la adoración unifica al hombre, le da unidad interior. La vida humana se unifica en la adoración del Dios único. La adoración, adorar a Dios, es sanador, es terapéutico. Es verdaderamente lo único que puede sanar al hombre de tantas fracturas interiores, de tantas heridas, de ese estar interiormente dividido, de tener varios señores, de que quiero seguir a Dios pero me veo arrastrado por esto, de que tengo valores contrapuestos y entran en colisión y yo tiro para adelante como sin solucionar el tema, tapando y tapo problemas, ¿no? Y tengo aquí dos señores y tengo contradicciones y las tapo y tiro para adelante. Y tengo también una doble fidelidad y la tapo y sigo para adelante. Y claro, y todo eso está dejando herida mi vida, claro, me está dejando herida, ¿no? Hay un don muy grande, ¿no? El don de que la adoración, adorar a Dios, nos unifica la vida, nos unifica interiormente, ¿no? ¿Esto cómo es? ¿Qué explicación le damos a esto? Bueno, pues es que es muy claro. Cuando Jesús dice, no podéis servir a dos señores, ¿eso cómo se consigue, no? ¿Cómo se consigue que para mí pues el placer, la comodidad, la política, el dinero, la fama, no tenga una capacidad de seducción, ¿no? Que la bestia, digamos, no me esté seduciendo y no me esté engullendo, ¿no? ¿Cómo consigo yo eso? Pues es que únicamente hay una fórmula, que es que haya un poder de atracción superior. No se puede solventar esa lucha
únicamente diciendo no, no, no a la bestia. Hace falta que haya un enamoramiento superior, que nos dejemos querer por Dios de una manera superior, ¿no? Que el enamoramiento de Dios sea tan fuerte que tenga la capacidad de arrancarme de esas esclavitudes de idolatría. No se puede ser cristiano únicamente sustentándonos no en decir no al pecado y no a la idolatría, no. Es del todo necesario que ese no esté sustentado en un amor superior. Es así, ¿no? Pues sí. Por ejemplo, cuando alguien, por ejemplo, en su matrimonio, ¿no? En su matrimonio ve que de repente tiene pues una tentación de infidelidad, porque su corazón se ha visto turbado por unos ciertos sentimientos de enamoramiento hacia una persona, ¿no? que no es su marido, ¿cómo tiene que reaccionar? Lógicamente, pues con radicalidad evangélica, reprimiendo esos sentimientos, sabiendo que son contrarios, ¿no? al compromiso que él ha tomado, pues sí, eso hay que hacerlo. Pero aparte de eso también es importante que busque enamorarse más de su marido, porque evidentemente también esa tentación de infidelidad ha podido venir de una falta de amor intenso, ¿no? en el seno del matrimonio. Bueno, pues aplico este ejemplo también a nuestra vida espiritual. Las idolatrías solamente pueden ser superadas por un enamoramiento superior, y para eso la adoración, incluso el acto de adoración, que es adorar al Santísimo, ¿no? a la Eucaristía. Ese acto de adoración. Por eso también la Iglesia está subrayando tanto la importancia de que en nuestras diócesis pues intentemos establecer la adoración perpetua. Si es posible, ¿no? Que haya lugares en los que el Santísimo esté expuesto día y noche, si es posible, ¿no? Y entonces adorar a Cristo es sanador, porque lo que dice esa canción, no adoréis a nadie más que a Él, no pongáis los ojos en nadie más que Él, etcétera, etcétera. Es decir, eso es sanador, porque eso es, me estoy dejando enamorar por Dios. Adorar a Jesucristo es dejar que Él haga ese influjo de amor en ti. Él está enamorado de ti. Y entonces quiere que tú te enamores de Él. Bueno, ¿y eso cómo se consigue? Pues evidentemente se consigue con el roce. Sin el roce no hay amor. Y la adoración nos posibilita ese enamoramiento de Jesucristo, del todo indispensable, ¿no? Y entonces la adoración es ordenadora, ordena el resto de las cosas, las pone en su sitio. La adoración no es despreciar el resto de las cosas, no es despreciarlas, sino que es ordenarlas, es ponerlas en su sitio, el dinero en su sitio, el placer en su sitio, la fama en su sitio, la política en su sitio. Es decir, me habéis oído más de una vez ese ejemplo de tan tonto, ¿no? Pero a mí me parece gráfico, ¿eh? El ejemplo ese de la chaqueta que está caída en el suelo. Está una chaqueta caída en el suelo y uno, si la levanta y la ha cogido por el cuello, oye, todo queda perfectamente ordenado, los brazos a su sitio, todo a su sitio. Pero como tú cojas una chaqueta, en vez de cogerla por el cuello, la cojas por una manga, la cojas por un bolsillo, lo levantas arriba y todo está desordenado. Casi ni se sabe si es una chaqueta o qué es eso, ¿eh? Bueno, pues verdaderamente veamos aquí y veamos con claridad un ejemplo de que la adoración es ordenadora, ordena nuestra vida. Nos está recordando cuál es mi valor supremo. Mi valor supremo es adorar a Cristo y solamente ante Él me arrodillo. Y yo sé de quién me he podido fiar. Y sé que Él es el amigo que nunca falla. Y sé que lo demás me puede fallar. Es más, me va a fallar, seguro que me va a fallar. Y por tanto no puedo poner mi corazón y mi confianza plena en tantas cosas pues, que son de barro, y tienen la fecha de caducidad puesta ya. Tienen la fecha de caducidad puesta, ¿no? Entonces uno también puede estar pecando de poner una confianza ilimitada en lo que es de barro, en lo que es pasajero, en lo que es mortal. Por eso, ¿no? En este punto 2114 se nos insiste en el valor sanador de la adoración.
el valor sanador de la adoración. Esto es lo que puede sanar al hombre de la idolatría, enamorarse de Dios y saber que solo a Él se le puede entregar el corazón. El resto de las cosas estamos llamados a servirnos de ellas, servirnos de ellas sin entregarles el corazón. Solamente ante Dios el hombre se postra y le adora. Es una gran lección, ¿no?, la que aquí se nos da después de haber hablado de la idolatría. Habla también de la dispersión. El mandamiento de adorar al único Señor da unidad al hombre y lo salva de una dispersión infinita. Corazones dispersos, ¿no?, mentes dispersas, ¿no? También uno se acuerda aquí de este pasaje de Marta y María. Marta, Marta, ¿andas inquieta con tantas cosas? Mira, María ha elegido la mejor parte y no le será quitada. Uno puede estar muy disperso, ¿no? Y Marta también parece que es la imagen de quien está, hay esto, hay lo otro, hay lo demás allá, hay el agobio continuo, ¿no? Lo que dice el Señor. Y no andéis preocupados por qué comeré, qué beberé, qué haré, cómo saldré de esta, qué esto, qué tal, qué cual, ¿no? Esa especie de angustia continua que tenemos de ay, que a veces lo inmediato, lo urgente, nos puede estar apartando de lo importante. A ver si mi agobio, este agobio que tengo, y lo otro, ay, que no se me olvide esto, hay lo de más allá, a ver si viene a ver si hacemos bien lo otro. Esa especie de inmediatez, que dice aquí el catecismo, que es una dispersión infinita, estar siempre a todas las teclas, parece que es un poco la imagen de Marta, ¿no? Marta, Marta, ¿andas inquieta con tantas cosas? Mira, María ha elegido una. Ella es la adoradora. Entonces estamos llamados a ser adoradores en medio de todos los quehaceres de la vida. Claro, alguno estará diciendo, ya, pero yo no soy monja de clausura. Si yo fuese monja de clausura, qué a gusto adoraría, ¿no? Bueno, pues estamos llamados a ser adoradores cada uno donde Dios nos ha plantado. Sin permitir, ¿no?, que como dice aquí, las dispersiones de la vida, ¿no?, nos quiten la conciencia de cuál es la centralidad, dónde está lo esencial. Disipando muchos agobios, ¿no? Disipando muchas tensiones interiores que se crean en nuestra vida, tantas tensiones interiores, pues porque no tenemos puesto el corazón en lo central, en lo esencial. Y cuando alguien sabe qué es lo esencial, ¿no?, que no nos será arrebatado, no nos será quitado, pues relativiza muchas cosas, ¿no? Y de lo contrario viven una angustia concreta, una angustia continua, pues porque no se da cuenta que lo sustancial lo tiene. Y tiene que disfrutar de lo sustancial en esta vida. Que es que Dios es nuestro único Señor y no nos será arrebatado, estando plenamente o íntimamente unidos a Él. Lo dejamos aquí y vamos a dar paso a la intervención de los oyentes. Podéis llamar para formular vuestras preguntas al teléfono 917-107-700. 917-107-700. Aprovecho también en este momento habíamos dejado una pregunta sin responder en algún programa anterior y dije que la consultaría, y es referente a ese pasaje que está en 2 Corintios 11-14, que a un oyente no le supe yo responder, referente a que Satanás también se transfigura en ángel de luz. Bueno, pues es un pasaje sencillo, es un pasaje que lo que viene a decir, pues es que, bueno, algo similar a lo que hoy hemos venido a decir, que esa bestia, Satanás, se transfigura a veces de bien, aparenta, muchas veces, pues inocencia, aparenta... se disfraza de bien. El mal se disfraza de bien. Yo diría que sería un poco la manera de explicar este pasaje, ¿no? Eso San Agustín fue un tema espiritual que desarrolló con mucha precisión. El mal, como mal, difícilmente podríamos caer en esa tentación cuando nos es presentado como mal. Siempre se nos presenta bajo especie de bien. Entonces, cuando dice que Satanás se disfraza de ángel de la luz, es también el estar a veces atentos a los falsos profetas, que aparentemente pueden predicar valores atrayentes, etcétera, pero sin embargo están detrás de eso, pues apartándonos pues de la comunión con la Iglesia, de la comunión con el magisterio. A eso también creo que se puede referir el ángel de la luz. El ángel de luz
bajo el cual está ocultado Satanás. Y aprovecho también para pedir disculpas porque en el programa de ayer, pues a veces uno también esto de hacer las cosas en directo tiene sus riesgos, ¿no? Y bueno, pues en el programa de ayer hice una referencia a la hora de poner pues un ejemplo de un anuncio publicitario, hice una referencia a una marca concreta que fue una tontería por mi parte, ¿eh? Y entonces, bueno, pues pido disculpas por ello y también pido comprensión porque claro, es que esto de así hablar un poco en directo, aunque el Señor nos ayuda mucho, hoy nos asiste, y yo lo veo diariamente como nos asiste, pero bueno, que existe un riesgo de que también a veces digas una palabra y no tuve yo que decir ayer ninguna marca de nada, ¿eh? Bueno, pues adelante, vamos a dar paso a los oyentes. Sí, buenos días, ¿con quién hablamos? Hola, buenos días. Buenos días. Mire, padre, soy Consuelo otra vez, que llamé ayer. Mire, se acordará que me dejó como la segunda parte de la pregunta. Y yo es que voy a insistir, padre, porque justo viene muy a cuento con lo que está hablando usted ahora. Me parece a mí, de verdad que lo digo con todo el cariño y con toda la humildad, pero es que yo detrás de la asignatura de Educación para la Ciudadanía veo claramente a la bestia. Entonces, yo no entiendo la postura de los colegios concertados. ¿Podría usted decirme algo para que yo no piense mal de ellos? No sé, padre. Gracias. Sí, pues yo también estoy convencido de que detrás de esa asignatura está también esa imagen bíblica de la bestia de la cual hoy hemos hablado, que se encarna en distintas formas, ¿no? Bueno, la postura de los colegios concertados, que la verdad es que ayer olvidé un poco la segunda parte de la pregunta, yo creo que teníamos que entenderla de la siguiente forma. Evidentemente ellos no pueden objetar, ellos no tienen capacidad de objetar porque la objeción de conciencia únicamente pueden ejercerla los padres. Por lo tanto, es correcto que los colegios concertados, ante esa situación, digan, vamos a ver, yo voy a intentar adaptar al máximo esta asignatura que es verdaderamente inmoral y es una imposición inmoral a los padres, no tengo más remedio que por precepto legal tener que impartirla, bueno, intentaré impartirla pues minimizando al máximo los daños de esta asignatura y adaptándolos al máximo al ideario católico del centro. Pero eso no quita lo que sería incorrecto por parte de los colegios concertados, es que eso impidiese a los padres objetar, porque ellos sí pueden objetar. O sea, es decir, el hecho de que el centro concertado intente minimizar pues los contenidos negativos en la manera de impartir la asignatura, eso no justificaría que al mismo tiempo no apoyase a los padres que objeten. ¿Por qué? Por muchos motivos. Primero porque es que a ver hasta cuándo les van a permitir a los colegios concertados no explicar todos los contenidos negativos sobre ideología de género. Igual el primer año se lo permiten, el segundo, el tercero, al final les acabarán obligando a transmitirlos. Segundo, porque es que también además tenemos que tener un principio de solidaridad con el resto de los católicos que están en colegios públicos. Y no podemos decir, yo aquí salvo un metro cuadrado y yo, bueno, pues más o menos con que yo a mi hijo no le metan algunas cosas y me han dicho que más o menos no se las van a meter, y yo me desentiendo de la suerte que están corriendo en los colegios públicos otros hermanos míos cristianos. Yo tengo un deber de solidaridad con ellos y por lo tanto es importante que todos nos unamos en una lucha común y que un padre católico también de un colegio concertado diga, voy a objetar también yo, porque de esa manera me estoy uniendo y estoy siendo solidario con otro padre que lo tiene más crudo en un colegio público. Por lo tanto, digamos que esta es la matización que yo haría. O sea, un colegio concertado hace bien intentando pues que los padres que decidan que su hijo reciba la asignatura, la reciban lo menos negativa posible, pero desde luego un colegio concertado no estaría bien que en base a eso esté como quitando de la cabeza a los padres que quieran objetar, todo lo contrario, ¿no? Debe de apoyarles, debe de hacer entender que esos padres que están objetando son aquellos que más respetan el ideario católico del centro, claro, precisamente por el ideario católico están objetando, porque saben que hay un principio sagrado, que si cedemos en él una vez ya hemos caído, y ese principio sagrado es que la educación moral de los hijos no puede depender de un gobierno. Esa es la bestia. La bestia es la que intenta controlar las conciencias. Y frente a la bestia tenemos que unirnos todas las familias. Creo que esto es básico, ¿no? Esto es tocar ciertamente la esencia de lo que hoy hemos explicado y me alegro mucho de que el oyente haya hecho esta llamada. Bien, damos paso a un siguiente oyente. Buenos días. Buenos días. Buenos días, sí, le escuchamos. Yo
le quiero agradecer todo lo que está haciendo y que no tiene que pedir disculpas porque ya quisiéramos los demás, por nada de lo que dice, todo está muy bien. Mire que le digo, esto que está diciendo usted de que las familias, y es de verdad, el dinero, las fincas, lo que sea, nos divide, ¿eh? Entonces yo no sé cuál, aquí somos los que estamos peor, si el que se lo lleva lo que es tuyo o tú que persigues lo que es tuyo. Es que me siento a veces cuando me acerco a Jesús, digo, pues no lo sé, si estar en condiciones, porque no hay diálogo, no hay comunicación, no hay nada más que malas palabras, ¿eh? Ya. De acuerdo, gracias por su llamada, y me imagino que este drama pues se puede dar en muchas familias, en muchos oyentes, ¿no? Yo desde luego creo que tenemos que tener un principio claro en nuestra vida, ¿no? Es verdad que uno también, pues por ejemplo, tiene unos deberes hacia sus hijos. Igual puede decir, bueno, yo podría igual renunciar pues a una parte de la herencia que creo que me corresponde en justicia, pero también tengo unos deberes hacia mis hijos, y entonces también es verdad que existen componentes que complican las cosas, ¿no? Y que entonces hace que el discernimiento pues tenga que ser hecho en cada caso en concreto, viendo posibilidades, pero al margen de esto, al margen del estudio del caso concreto, en el que uno también tiene que ver de sus deberes para con sus hijos, y que, bueno, yo creo que es importante que nuestra actitud de partida, dejando a un lado lo otro, que eso tiene que ser estudiado caso por caso, nuestra actitud de partida sea la de decir, yo desde luego voy a priorizar la relación familiar sobre quedar mejor o peor parado en un reparto de dinero. Estoy dispuesto, ¿no?, interiormente, en mi disposición de partida, estoy dispuesto a quedar peor parado, si esto va a poner en peligro nuestra relación familiar. Pienso que esa debe ser la actitud de partida. Luego, como digo, en cada caso concreto habrá muchas complicaciones, pero esa actitud de partida nos preserva de la idolatría del dinero. Estoy dispuesto a perder para que mi relación familiar se priorice. Luego, pues como digo, en cada caso, pues que el Señor nos ilumine, ¿eh? Y que también es bueno igual buscar a alguien que nos ayude a discernir, etcétera, ¿eh? Bien, adelante, damos paso a un siguiente oyente. Buenos días. Sí, hola, buenos días. Buenos días. Mi nombre es Luz. Mire, monseñor, a mí me gustaría que cuando se dice que Dios es el único que no nos abandona, o el que nunca nos falla cuando le pedimos las cosas y eso, que lo explicara o lo matizara de una forma, porque muchas personas, por ejemplo, me dicen, mira que los católicos dicen que Dios nunca falla y que tal, cuando yo le pido y yo le pido y nada, no me hace ningún caso, si es de una enfermedad, si es de un problema, digo, y no se me soluciona nada, y dice, y entonces por más yo he hecho sacrificios y le he pedido de todas las formas y no se me cumple. Y entonces dice, ¿por qué nos están engañando con eso, no? Entonces yo a veces no tengo explicación, y por más que trato yo de alguna forma darles a entender, pero me gustaría que usted se nos explicara en ese sentido y le escucho por la radio. De acuerdo, vale, gracias. Este mismo catecismo de la Iglesia Católica que estamos explicando, recuerdo que tiene, no me acuerdo ahora el punto concreto, pero recuerdo que tiene una cita, no sé si es de San Ignacio de Antioquía, bueno, a un autor de los primeros siglos, en el que dice, ¿no?, a veces Dios retarda en concedernos eso que le estamos pidiendo, porque mientras que rogamos y pedimos a Dios, lo importante es que estamos cerca de Él. El mayor don no está en eso que estamos pidiendo a Dios, sino en estar cerca de Dios. Ese es uno de los problemas mayores que tenemos, ¿no? Es decir, nosotros nos pensamos que necesitamos dones de Dios, de acuerdo, y además es legítimo. Y el Evangelio dice, pedid y se os dará, llamad y se os abrirá. Pero el principal de los dones no es las cosas que le pedimos a Dios, sino que es Dios mismo, que Dios esté cerca de nuestra vida, que Dios esté presente en ella, que nos dejamos querer por Dios. Nosotros tenemos el riesgo contrario, a decir, yo quiero más los dones de Dios que al Dios dador de los dones. Por eso, en primer lugar, yo
diría dos cosas. Primero, que yo no sé perfectamente lo que me conviene. Yo me fío más de lo que Dios entienda que me convenga que de lo que yo he pensado que me conviene. Y en segundo lugar, ¿no?, lo que también ese Santo Padre decía, que a veces Dios retarda en conceder los dones para probar nuestra perseverancia, y porque sabe que mientras que estamos pidiendo estamos cerca de Él. Muchas veces nos da un don y luego nos olvidamos de Él, ¿eh? Nos olvidamos rápidamente de Él, como aquellos leprosos que quedaron limpios y se dieron la vuelta y automáticamente se olvidaron del Señor. Pero bien, creo que solamente a esas personas que tengan esas dudas, en el fondo lo que hay que hacer es priorizarles que sean adoradoras, que adoren a Dios, que amen a Dios, que el amor de Dios es gratuito, que no se puede recurrir a Dios como una especie de proyección de mis egoísmos, ¿no?, para obtenerlos con patente divina, buscando una patente divina a mis egoísmos. Ojo con eso, yo tengo que ser adorador de Dios, adorar su grandeza, adorar su bondad, y no recurrir a Él para manipularlo. Ojo, que también esto es importante. Me despido con la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Alabado sea Jesucristo.